tres hermanos que viajaban al atardecer por un camino solitario y sinuoso. Con el tiempo, los hermanos alcanzaron un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Sin embargo, estos hermanos habían aprendido las artes mágicas y con el sencillo ondear de sus varitas hicieron aparecer un puente sobre el agua traicionera. Iban ya por la mitad del puente cuando encontraron el paso bloqueado por una figura encapuchada y la muerte les habló. Estaba enojada porque le hubieran sido escatimadas 3 nuevas víctimas, ya que los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los tres hermanos por su magia y dijo que cada uno de ellos había ganado un premio por haber sido lo suficientemente listo como para engañarla. Así el hermano mayor, que era un hombre combativo, pidió la varita más poderosa que existiera, una varita que ganara siempre en los duelos para su dueño, una varita digna de un mago que había vencido a la muerte. Así la muerte cruzó hasta un viejo árbol de sauco en la ribera del río, dando forma a una varita de una rama que colgaba, y se la entregó al hermano mayor. Entonces el segundo hermano, que era un hombre arrogante, decidió que quería humillar a la muerte todavía más y pidió el poder de resucitar a los muertos. Así la muerte recogió una piedra de la orilla del río y se la dio al segundo hermano. Le dijo que la piedra tenía el poder de traer de vuelta a los muertos. Entonces la muerte preguntó al tercer y más joven de los hermanos lo que quería. El hermano más joven era más humilde y también el más sabio de los hermanos, y no confiaba en la muerte, así que pidió algo que le permitiera marcharse de aquel lugar sin que la muerte pudiera seguirle. Y la muerte de mala gana le entregó su propia capa de invisibilidad. La muerte se apartó y permitió a los tres hermanos continuar su camino, y así lo hicieron, charlando asombrados sobre la aventura que habían vivido y admirando los regalos de la muerte. En su debido momento, los hermanos se separaron, cada uno hacia su propio destino. El primer hermano viajó durante una semana más y alcanzó un pueblo lejano acompañando a un camarada mago con el que tuvo una riña. Naturalmente, con la varita de Sauco como arma, no podía perder el duelo que seguiría. Dejando al enemigo en el suelo, el hermano mayor avanzó hacia la posada, donde alardeó en voz alta de la poderosa varita que le había arrebatado la muerte y de cómo ésta lo hacía invencible. Esa misma noche, otro mago se acercó sigilosamente al hermano mayor, que yacía empapado en vino sobre la cama. El ladrón tomó la varita y, para más seguridad, le cortó la garganta al hermano mayor. Y así la muerte tomó el primer hermano para sí. Entretanto, el segundo hermano viajaba hacia su casa, donde vivía solo. Allí sacó la piedra que tenía el poder de resucitar a los muertos y la volteó 3 veces en su mano. Para su asombro y su deleite, la figura de la chica con la que una vez había esperado casarse antes de su muerte prematura apareció ante él. Pero ella estaba triste, fría, separada por un velo. Sin embargo, había vuelto al mundo, pero ese no era su sitio y sufría. Finalmente, el segundo hermano, impulsado por un loco anhelo desesperado, se mató para reunirse finalmente con ella. Así fue como la muerte tomó al segundo hermano para sí. Sin embargo, la muerte buscó al tercer hermano durante muchos años y nunca pudo encontrarlo. Fue solo cuando tenía ya una edad avanzada que el hermano más joven se quitó la capa de invisibilidad y se la dio a su hijo, y entonces saludó a la muerte como a una vieja amiga y fue con ella gustosamente, e igualmente pasó mejor vida. Hey, ¿cómo están? Para los fanáticos se habrán dado cuenta de que es el cuento de los tres hermanos, la historia de la reliquia de la muerte de
si está en el séptimo libro porque hasta ahí no llegué. Pero es la historia de J.K. Rowling, que cuenta el origen, digámoslo de alguna manera, de los tres elementos más poderosos que hay en toda la saga de Harry Potter, en todo en el mundo mágico. Me parecía bastante interesante. Yo lo leí antes de haberlo visto en la película, lo leí mucho tiempo antes y me llamó mucho la atención, y después volví a verlo en la película y después comprendí que era un fragmento, supongo que sí, sacado del libro. Y buscando un poco encontré info del cuento en el que J.K. Rowling se inspiró o se pudo haber inspirado para escribir la historia de los tres hermanos, ¿no? Le voy a leer. El último libro de Harry Potter, Las Reliquias de la Muerte, es para muchos el volumen más oscuro de la saga juvenil. Las razones son muchas, pero es evidente que se debe a las referencias a otros textos que J.K. Rowling hace en la narración. Sorprende la fábula de los tres hermanos como un cuento infantil, pero con una historia mucho más compleja. Un retrato que al final será esencial para comprender por qué se desencadenan los hechos de la manera en que están narrados y por qué Harry Potter tiene incluso desde antes de su cicatriz un vínculo ya escrito con el Señor Tenebroso, Dumbledore. El cuento, sin embargo, no es tan nuevo como crees. Todos los autores tienen permitido basarse en otras obras y renovarlas. Es el caso del cuento de los tres hermanos Peverell, que se fundamenta en un relato medieval de Geoffrey Chaucer, llamado El cuento del bolero, que forma parte de los cuentos de Canterbury. Así es, uno de los nudos fundamentales de las Reliquias de la Muerte está basado en un cuento escrito hace más de 500 años. El cuento del bolero forma parte de una serie de relatos de la tradición oral inglesa que recopiló Chaucer con un fin filológico. Si has leído o visto Las Reliquias de la Muerte, sabrás más o menos de qué va. Tres personajes que desafían a la muerte y le ganan. La muerte, nada tonta, poco a poco los engaña hasta recuperar lo que es suyo, sus almas. El ánimo de las sociedades de finales de la Edad Media estaba tan devastada que empezaron a rendirle tributo a la muerte como síntoma de pánico. Producto de este desasosiego generalizado son los cuentos de Canterbury, que relatan la vida de las personas en pequeños pueblos. J.K. Rowling no en vano decidió tomar un cuento de Chaucer, pues la relación de la muerte medieval se asemeja mucho al descontento que plasma en su obra. Una guerra que deja sin ánimos a los magos, un temor hacia la muerte personificada como Voldemort y la desesperanza porque el fin de su mundo está cerca. Casualmente leía sobre lo que fue la Edad Media, ¿no? Que a la Edad Media le sigue el Renacimiento, y el Renacimiento consideraba a la Edad Media como una época muy oscura. En todo sentido, en la Edad Media se vivieron fuertes crisis, en lo social, en lo político, en lo religioso, así, en todo. Además, Rowling parece tener un profundo aprecio a la literatura inglesa medieval. Hay que ver cómo Harry Potter es casi un caballero y su Odisea se puede comparar con los textos de caballería, en especial con los que tocan el tema del camino del héroe. Imagina que el mundo que hoy conocemos poco a poco se derrumba y la muerte azota sin distinción a familiares, amigos y vecinos, y la única manera de vencer la muerte es tenerla a tu lado. ¿Te suena, verdad? En el libro final de la saga, las reliquias son la fórmula para controlarla y así evitar el fatídico final. En Chaucer poco importan ya los héroes. Como en casi toda la literatura de esa época, existe el sentimiento de gozar lo más que puedas antes de morir.
el dinero y los vicios son el único deseo de un pueblo que ya se sabe muerto. Es ahí donde radica la diferencia entre ambos textos. Mientras Rowling decide ser más esperanzadora respecto al futuro, Chaucer encuentra la única absolución en la iglesia y la fe cristiana. Ok, entonces tuve que hacer una pausa para leer realmente el cuento del bolero. Los cuentos de Canterbury son una recopilación de cuentos. Llega a una posada un grupo de gente que va en procesión hacia, no me acuerdo bien, creo que hacia el santuario de Santo Tomás Becket o algo por el estilo. Entonces en la posada, antes de empezar la procesión, el posadero propone un juego, una especie de entretenimiento. Todos en el camino al santuario tienen que contar una historia. Entonces, no sé si son 28 o 30 los que van en procesión y todos van contando una historia. Entonces llega el momento del bolero que cuente su historia, ¿no? Y cuenta la historia de tres amigos que se dedicaban todas las noches a juntarse a beber y a divertirse con bailarinas. Sucede que una mañana se enteran de que un villano que había en el pueblo, al que llamaban Muerte, había matado a uno de sus amigos, no a uno de ellos tres, sino a otro que conocían los tres. Entonces resuelven entre ellos encontrar a ese hombre, al asesino, y matarlo. Entonces estoy diciendo mucho entonces, se juran lealtad entre ellos tres y defenderse como si realmente fueran hermanos. Van a buscarlo y de camino se encuentran a un viejito y uno de los hermanos lo acusa al viejito bastante sin fundamento, solo quizás por soberbia y por un poco de violencia, lo acusa a este viejito de ser espía de Muerte, de este malhechor que estaba asesinando muchísima gente en el pueblo. Entonces el viejito, más pícaro que ellos, obviamente, le dice: en aquel árbol, y señala un roble, dejé sentado a la muerte hace un rato, y si ustedes caminan hasta ahí, seguramente lo encuentran. Pero antes de eso, los tres hermanos ya lo habían amenazado al viejito, diciéndole que si él no les contaba dónde estaba la muerte, lo iban a golpear y todo. Bastante maltrato hacia el abuelito. Entonces, después que el abuelito les dice esto, ellos salen corriendo hasta ese árbol, ¿no? Y obviamente no encuentran sentado a la muerte, pero sí encuentran oro, encuentran mucho oro. Entonces dicen: bueno, uno de nosotros tiene que ir hasta el pueblo a buscarnos comida para llegar aquí y estar hasta la noche, porque si llevamos todo este oro hasta nuestras casas, la gente va a pensar que somos ladrones, que se lo quitamos a alguien, porque simplemente lo habían encontrado ahí tirado. Entonces resuelven que el menor de ellos iba a ir hasta el pueblo a buscar comida, leche y pan. Los dos hermanos que quedan dicen: mira, ¿no te parece que esto es mucho oro, pero somos tres para repartirlo, y si fuéramos solo dos, nos repartiríamos mucho más oro? Y con ese acto de traición quedan en asesinar al tercer amigo cuando vuelva con la comida. El tercer hermano, mientras iba al pueblo, pensaba: es mucho oro y lo tenemos que dividir entre tres, pero yo tendría mucho más oro si fuera solo para mí, todo para mí. Entonces decide asesinar a los otros dos. Va hasta un boticario, le pide veneno para ratas con la excusa de que las ratas se comían los huevos de sus gallinas, y el boticario le da un veneno muy fuerte. De vuelta,
yendo hacia el árbol donde habían quedado los otros dos, recoge 3 botellas, pide 3 botellas de vidrio y llena las 3 con leche, pero a 2 les agrega veneno. Entonces, cuando llega, los otros 2 lo asesinan y después, tranquilos, después de enterrarlo, se sientan a tomar la leche y a comer el pan y mueren los 3. Este final y una justificación del ancianito de por qué andaba solo por ahí, que también está en el cuento, me hace pensar, y bueno, supongo que es lo lógico, que este viejito era el asesino, el que llamaba muerte. Y esa sería la relación. Es bastante superficial la relación que hay entre la historia de J.K. Rowling y la historia de los cuentos de Canterbury. Es la muerte a la que quieren superar estos 3 hombres, que termina superándolos a ellos. Es súper determinista. De aquí no pasás. Básicamente es eso lo que entiendo. Pero J.K. Rowling, como con toda la historia de Harry Potter, fue mucho más creativa porque introdujo estos 3 elementos que son la varita de Sauco, la piedra filosofal y la capa de invisibilidad. Tranquilamente podría haber sido invención suya, siempre engrandeciendo a J.K. Rowling. No, no, no. Supongo que habrá sido una declaración suya esta intratextualidad. Espero que les haya gustado, al menos un poquito, y que se hayan relajado con las lecturas